Perfecto. Buenas noches a todos. Hoy es 11 de abril del 2024. Son las 6:34. Como les había prometido, vamos a hacer una presentación lo más resumida posible de cómo hacer búsqueda inteligente de la literatura, básicamente para construir lo que tiene que ver con la introducción y la discusión de su reporte de caso. Me traje el resumen de un caso que tenemos con un grupo de los que están en el internado. Y es un paciente de 55 años, mujer, auxiliar de enfermería, con un antecedente de mamoplastia de aumento en el 2018, cambio en el 2029, retiro posterior, quien manifiesta un cuadro crónico, pongámoslo, de fasciculaciones pectorales bilaterales severas, casi constantes, múltiples valoraciones por médicos generales, médicos especialistas, neurólogos, múltiples tratamientos, entre ellos gabapentin, ciclobenzaprina, benzodiazepina, varios relajantes similares a estos, sin mejoría del cuadro. No ha habido absolutamente ninguna mejoría. Fue valorada por un neurólogo clínico que la remití, que es experto en movimientos anormales, quien hace una posibilidad diagnóstica de fasciculaciones pectorales secundaria de nervación. Seguramente en una cirugía, se han hecho varias cirugías, la última cirugía fue cirugía de retiro de implantes. Les recuerdo que en el formato de reporte, la introducción tiene básicamente 4 preguntas y esas preguntas referentes son, se define, o sea, si usted responde a esa pregunta, a cada una de estas preguntas en la introducción, la introducción está bien. Lo primero, se define el problema del caso, su contexto, su epidemiología y por qué es importante publicarlo. Se definen los conceptos relevantes necesarios para comprender. Aquí y en epidemiología tenemos básicamente parte de lo que tenemos que revisar en la literatura, digamos lo que serían conceptos. En este caso vamos a mirar el tema de fasciculaciones, todo lo que es definición y epidemiología, si es que la encontramos, la epidemiología. Y la última, se propone el objetivo e intención del reporte en términos de novedad, rareza, desafío, es decir, por qué definitivamente este caso puede ser un reporte de caso. Definitivamente van a ver que en el momento de la búsqueda de la literatura las cosas no son tan fáciles y definitivamente, si bien el síndrome de fasciculaciones es frecuente, solo fasciculaciones pectorales solita, acompañado de cirugías mamarias, con esa posibilidad etiológica casi no hay. O sea, es raro esa asociación y eso es lo que vamos a argumentar y el grupo tiene que argumentar. En discusión, muchachos, estos son los 4 preguntas que hay en la discusión. Se realiza una revisión adecuada de la literatura pertinente, abordando etiología, factores de riesgo, patogénesis, la clínica, la labor de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Esto es lo que van a encontrar en la literatura. Se contrastan los hallazgos de la literatura con su caso. Se van a dar cuenta que fasciculaciones pectorales va a ser complicado contrastarlo porque hay muy poco, pero ya van a tener que contrastar esas fasciculaciones en cualquier otra región o focalizadas junto con el caso que ustedes tienen. Se identifican las brechas o diferencias entre la literatura y los hallazgos del caso y se explica la singularidad del caso, eso está atrás, así como fortalezas y limitaciones relacionadas. Estas preguntas deben de estar contestadas en la, en la discusión. Muy bien. Con esto, entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda? La pregunta es esa, ¿cómo hacemos la búsqueda? ¿Qué hicimos? Digámoslo así, ustedes también lo pueden hacer. Usamos ChatGPT 3.5, que es de uso gratuito, y el prompt que utilizamos, pues, se los pongo, todo prompt, cuando usted le va a pedir al prompt que le ayude a hacer una búsqueda booleana, todo prompt debe tener contexto, actuación, debe tener tarea y debe tener formato. Son las 3 partes del prompt mínimas que debe tener. Entonces, en el contexto de actuación le decimos al prompt que él es un experto, profesor médico, investigador, que usualmente hace consultas booleanas para obtener artículos de investigación primaria y revisiones sistemáticas. El contexto debe realizar una investigación sobre fasciculación pectoral, cirugía mamaria de aumento,
En tareas, desarrolla una consulta booleana para recuperar al menos un número posible de documentos irrelevantes y recuperar todos los documentos relevantes para la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de información? Averiguar de la etiología, la epidemiología, la fisiopatología, la presentación, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico de la enfermedad. Y le decimos que construya una consulta booleana altamente efectiva que pueda servir a su necesidad. El formato que presente en español y en inglés y que la vamos a copiar y a pegar en bases de datos como PubMed, Semantic Scholar y otras bases de datos. Esto es lo que ChatGPT nos hizo. La consulta booleana nos las hizo en forma de código, no vino a copiar y pegar o en español o en inglés. Casi siempre lo ideal es hacer consultas en inglés. Eso es lo que aparece en español, un poquito compleja y van a ver que son relativamente pocas las bases que nos logran hacer la búsqueda con esto, nos toca simplificarla, o esto es en inglés que generalmente lo que hay que ir a pegar. Después le decimos que le hacemos un resumen del caso de la paciente, eso lo hubiéramos podido hacer al principio, y le estamos pidiendo que nos ayude con unas palabras claves que también nos pueda ayudar a la búsqueda inteligente en las herramientas de inteligencia artificial. Y él nos saca todas estas palabras en inglés, y ahí están las palabras que ustedes pueden utilizar, sobre todo las primeras, para poder ir a hacer las búsquedas, pero también le da otras opciones de palabras claves con los conectores booleanos, or, and, eh, que va a servir mucho para la búsqueda. Después le decimos que, teniendo en cuenta lo anterior, perdón, que si nos ayuda a hacer unas preguntas de investigación, porque hay herramientas de inteligencia artificial que funcionan con preguntas. Ya van a ver SciSpice, Consensus, funcionan mejor si se les hace una pregunta de investigación, pues él nos saca todas estas preguntas de investigación, pero nosotros casi que pudiéramos estar pensando en las preguntas de investigación. Esto sale en español, pero se puede pasar a inglés y se puede hacer en español o se puede hacer en inglés. Muy bien, ¿en dónde buscar? Este es lo que más nos interesa también en el momento de ir a hacer la búsqueda, que ustedes tengan claro, no es ir a buscar a Google o a Google Académico, sino hacer la búsqueda adecuadamente. Y aquí está, lo primero tenemos unas bases de datos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos PubMed, la biblioteca de los Estados Unidos más grande, yo diría que es de la biblioteca más grande del mundo. Semantic Scholar y que nos puede servir, aunque es muy general. Aparece otra aquí que es la biblioteca virtual de España, pero no la voy a utilizar ahora. Y ustedes tienen, a falta de pronto Cochrane, y ustedes tienen en la biblioteca QE, tienen UpToDate, tienen EBSCO, y bueno, y tienen Cochrane, ahí puse Cochrane Library. Y en herramientas de inteligencia artificial hay muchas, pero les puse algunas. SciSpice hasta hace 20 minutos estaba dañada, estaba con dificultades de acceso. Consensus, que sí estaba activa. Site, Leadmap y Resource Rabbit. Aparecen otras, pero por ahora digamos que podemos ir explorando esto. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos otra vez. Entonces, aquí tenemos el ChatGPT con lo que necesitamos. Voy a empezar por copiar este código, pero se van a dar cuenta que con eso no, las búsquedas no son tan efectivas. En algunas sí, en otras no. Este es PubMed, yo ya me logueé con Google, me googleé, mejor dicho, con la cuenta de Google. Ustedes deben quedar, esta es la dirección de la Biblioteca de los Estados Unidos. Es muy fácil, simplemente búsquenla en Google y aparece. ¿Qué tiene esto? Pues tiene muchas cosas. Aquí hace la búsqueda, que generalmente la debe hacer como tal y cual la estamos copiando acá. Voy a poner todo, voy a copiar ahí lo que me trae, lo que me construyó ChatGPT, pero también sepan que él tiene forma de decir si quiere un abstract, un texto completo, datos asociados, libros. Yo lo que hice fue señalar todo y le dije que más o menos artículos hasta 10 años. Si yo hago la búsqueda con lo que me trajo ChatGPT, se van a dar cuenta que no tiene mucho. No tiene mucho. ¿Qué me toca hacer cuando eso no me da? Pues uno es quitarle de pronto
quitarle y dejarle, por ejemplo, solo así, intentemos así. Tampoco hay mucho, mire, tampoco trae mucho. Los siguientes podría traer simplemente algunas palabras claves en inglés. De pronto me va mejor. Copio, por ejemplo, esto. De entrada le digo al grupo que lo más seguro va a encontrar muy poco de fasciculación pectoral. Y seguramente le va a tocar hacer búsquedas con fasciculaciones y, y trabajar con fasciculaciones porque, y después mencionar que, de ejemplo, no se encontró difícilmente un reporte de caso con fasciculación temporal. Hago la búsqueda, tampoco me da, entonces me va a tocar dejar, digamos, solo el término de fasciculación. Y aquí ya empieza a aparecer bibliografía. ¿Cuál es la intención entonces? Porque acuérdense que esto es demostrativo nomás, no vamos a tener tiempo de analizar artículo por artículo ni nada. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer acá? Bueno, lo primero, ya se tradujo al español, mire. Entonces, lo primero es que ustedes acá empiecen a tomar artículos que consideren que les pueda servir de acuerdo a esas preguntas de introducción y discusión, y esos artículos los pueden ir guardando. Puede ser en una base de datos, en una hoja de Excel o en una hoja de Word. Bueno, lo importante es que los vayan guardando. Incluyendo las citas. ¿Qué hay importante también? ¿Qué le muestra uno? ¿Qué le muestra uno PubMed? Mire, cuando uno encuentra un artículo importante, él le encuentra estas cosas que aparecen acá. O sea, si el artículo ha sido citado, si el artículo lo han citado, si el artículo tiene contrariedades o no. Entonces uno con base en esto determina si ese artículo le puede servir. Por ejemplo, si ustedes leen acá y leen el resumen, van a encontrar muy poco que le pueda servir. De pronto acá, más allá de las neuronas motoras, ampliando el espectro clínico, la enfermedad es una atrofia espinal vulvar, es una afección neuromuscular, no nos sirve. Entonces van leyendo artículo por artículo y van determinando que de esto todo les puede servir. Digamos que en PubMed parece que no hay mucho. Mire que no hay mucho. Aquí empiezan a aparecer uso profiláctico del pregabalín en prevención. Digamos que podría servir, ¿sí? Es un artículo que tiene, digamos que tiene, ha sido citado y tiene citas relativamente pocas. Perspectiva de fasciculaciones, cuando no son causadas de forma clásica. Este es muy interesante, por ejemplo, muchachos. Tiene más citas, vea. Entonces ustedes pueden empezar por coger esto, ¿sí? Y empezar a copiar. Van copiando, obviamente pueden usar otra herramienta como chat PDF para empezarle a hacer preguntas y responden a las preguntas que la introducción y eso están. Y obviamente pueden copiar la cita, miren la cita acá, y esa cita, sin que hay que quitarle el punto, si no, no lo deja, usted lo puede llevar para ir, por ejemplo, a utilizar otra herramienta que se llama Leadman o Razor-Rabbit, para que a partir de eso empiece a generar una red de artículos que le puedan servir para su investigación. Entonces, digamos que esta se puede guardar, se puede copiar, se puede guardar en una base de datos y sigue buscando. Digamos que no aparecieron más. Entonces, aquí ya tiene, esto lo puede abrir. Él se abre en otra ventana. Listo. Y aquí mire todo lo que puede hacer. Lo puede enviar por correo electrónico, lo puede compartir, puede guardar la cita, de acá la saca, mire, todo esto en cita en normas y le dice normas APA. Y aquí lo puede, digamos, descargar en la misma base de datos de ahí, entonces lo pueden guardar también ahí para después ir, en la medida en que vayan encontrando artículos, pues van armando, como dicen, van armando bien el muñeco. Entonces, esta es la librería de los Estados Unidos, no es que haya mucho, nos vamos a ir para otra base de datos y esa base de datos básicamente es Semantic Scholarly. En Semantic Scholarly permítanme, voy a hacer lo mismo, voy a copiar, permítanme, voy a copiar este código a ver si él me permite hacer la búsqueda en Semantic Scholarly. Entonces lo copio todo y hago la búsqueda.
Cargando, aquí se me aparecen más, entonces hago lo mismo. Deben buscar, leer el resumen de cada uno de estos artículos, mirar cuál se aproxima. No estoy viendo alguno que me hable de fasciculaciones y patología de mama. Hasta ahora no he encontrado ninguno, pues obviamente tengo que seguirlo buscando acá, pero por lo menos aparecen más artículos. Entonces, digamos que en esa búsqueda no me aparecieron. Lo otro que podemos hacer es quitarle lo que tiene que ver con cirugía de mama, dejarlo solo así y hacer la búsqueda así. Y de pronto entonces ahí me aparecen más, mire, ya me aparece metástasis de cáncer de mama con fasciculaciones en lengua. Aquí ya me aparece otro, pero seguramente ninguno me aparece con lo que yo quiero. Atrofia muscular, manifestaciones psiquiátricas, síndrome paraneoplásico, atrofia muscular. Sigo la búsqueda. Aquí parece que no. Parece que el servidor está teniendo problemas. Lo otro que puedo hacer es buscar solo fasciculación. Entonces le quito esto y le quito esto. Mire que no estoy encontrando casi ningún artículo que me hable de los dos. Porque eso es una, entre comillas, fue una suposición que hizo el neurólogo y es posible que, mire que a partir de acá salga un nuevo conocimiento, que eso es una de las ventajas del reporte de casos. Mire que aquí sí ya me muestra más. Mire, el ascenso de fasciculaciones, mire artículos que revisen, este ya sabemos si tiene PDF o no tiene PDF, si tiene PDF, lo podemos citar y las, mire, ¿cuántas veces ha sido citado? Vea, aquí está, mire, 6 citas en el 2020, 5 citas en el TAN, en el 2024 8 citas. Ese artículo es bueno, lo podemos sacar. Fasciculaciones, también se propone la forma plural, utilizada con frecuencia, presenta mucho más mero soleicismo, existen palabras alternativas, bueno, sobre todo para definición. Detección de fasciculaciones en esclerosis lateral, que es una de las patologías más frecuentes. Fisiopatología de la fisiopatología, perdón, de la fasciculación en esclerosis. Entonces, esto lo que usted tiene que hacer es los que le parecen importantes, se lo lleva, lo descarga en un archivo de estos, también lo puede hacer, o lo copia y se lo lleva a donde usted va armando su base de datos de los artículos que después va a volver a consultar y a resumir. Como les digo, pueden utilizar otra herramienta de inteligencia artificial como ChatPDF o ChatDoc, que le ayuda como a hacer el análisis de cada uno de estos artículos. Entonces siguen revisando. Este es Semanti Scholarly. Mire, por el término fasciculación en inglés, aparece mucho más referencias bibliográficas. Ese es el segundo. El tercero es uno que ustedes tienen en su base de datos de la universidad. La Facultad de Ciencias de la Salud tiene básicamente que nos puedan servir UpToDate, Dynamite y tiene el EBSCO, Medline. Entonces se los pongo acá. Muy bien. Entonces, el primero es este. Es la base de datos de EBSCO, que por ahí van a hacer una demostración de cómo usarla. Tiene libros, tiene artículos, tiene mucha cosa. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a traernos el código que nos dio ChatGPT y lo vamos a pegar completo en UpToDate. Y vamos a hacer la búsqueda. Mire que aparecen, ¿qué tenemos que hacer? Léanse el resumen, si quieren lo traducen a español, léanse el resumen y miren cuál de esos artículos les puede servir. Recuerde que en este paciente nos sirve artículos que hablen de fasciculaciones genéricos, artículos que hablen de etiologías de las fasciculaciones y obviamente el que más nos serviría, el que hablen de fasciculaciones pectorales, que no es que haya mucho, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay manifestaciones clínicas postmastectomía, pero es el síndrome doloroso, no aparece movimientos anormales. Pero entonces la idea es que ustedes sigan buscando cuáles de esos artículos, aquí pueden buscar más resultados, a ver si encuentran, mire, entonces también el término de complicaciones por post la cirugía de mamoplastia también es un término que les puede servir a ver si aparece como complicación de una mamoplastia de aumento. Parece que no hay mucho. Por acá está el término de
esclerosis lateral amiotrófica, diagnóstico, entonces habrá que mirar si nos puede servir. Mire que hay diagnóstico diferencial, nos puede servir. Entonces, ese artículo también lo tenemos que copiar y nos lo tenemos que llevar. Muy bien. Y el otro es la base de datos de EBSCO. Vamos a pegar el código completo, a ver si él nos lo toma así. Aquí me está pidiendo básicamente que, permítanme, es que seguramente llevo mucho rato acá, voy a traerlo de acá. Lo buscan por Medline. Como les digo, esto va a quedar grabado para que ustedes puedan volverlo a ver. Si algo no les queda, y si no me lo pueden preguntar en el grupo. Entonces, mire, entonces acá aparece el idioma, aquí lo podemos buscar el idioma español, Spanish, ¿dónde está Spanish? Acá, English, no lo veo ahí, ¿por qué no lo veo? Traducir al español. Listo, acá está, entonces volvemos, mire lo bonito de esto, nuevos conocimientos sobre la fisiopatología de la fasciculación en esclerosis múltiple, fasciculaciones TN continua en la parte inferior nos puede servir porque son fasciculaciones localizadas, electromiografía y miosonografía en el estudio, este está muy interesante, EBSCO, mire, este está muy interesante, fisiopatología en el ELA, aumento descargas en la evidencia TAN, ¿no? Paciente con rigidez presenta, no aparece como lo que estamos buscando, pero este está muy interesante, es un artículo que aparece. Todos estos artículos interesantes, por ejemplo, calambre y fasciculación, esa esclerosis lateral, le va a servir mucho para hacer el diagnóstico diferencial. O sea, no todo es esclerosis lateral amiotrófica, hay otras causas. Síndrome de fasciculaciones musculares dolorosas, reporte de caso, les puede servir hasta para su descripción de reporte de caso. Diagnóstico diferencial. Miren lo bonito de este artículo, muchachos. Lo único es que es del 88, pero no importa. Nos puede servir. Acuérdense que estos artículos, a su vez, cuando ustedes copian la cita, se la pueden llevar a LISMA o se la pueden llevar a Resort Rabbit para que miren todo el mapa de citas y puedan encontrar otros artículos a partir de ahí. Muy bien.